Muy bien. Bueno, jueves 22 de octubre, de septiembre del 2022, estamos en la clase de seminario de casos de mercadotecnia y publicidad 1 y ahora vamos a terminar la presentación de exposiciones del libro de Charles Raggin con el epílogo a cargo de Carla y Gabriela, quienes nos van a presentar el epílogo que se llama La promesa de la investigación social. Adelante. Sí, bueno, en cuanto a la promesa de investigación social, pues este capítulo pues prácticamente te resume un poco todo. Principalmente lo que te comenta es sobre los científicos sociales, ya que el autor te dice que intentan ver la vida social a través de los ojos de las personas que estudian y que ellos construyen acontecimientos históricos y descubren patrones amplios que vinculan fenómenos sociales. Pues ellos obviamente pues se ocupan de estos fenómenos socialmente relevantes y vinculan estos fenómenos con la teoría social y otras formas de pensamiento también de la vida social e incorporan grandes cantidades de pruebas empíricas. Su preocupación fundamental pues es la representación de esta vida social y para ello tienen como varias estrategias como que tienen fundamento empírico y que son consistentes a la teoría como las que vemos a continuación y que ya se mencionaron, como es el estudio cuantitativo de la covariación, que se fundamenta en pruebas empíricas que muestran que hay relación sistemática entre variables. Él mismo expone un ejemplo sobre un autor, Wade, que encuentra un patrón en una investigación que hizo en un pueblo, que él comenta que cuanto más serio es el problema de la escasez del agua, mayor era el desarrollo de las instituciones de autogobierno de un pueblo, es decir, como aquellos pueblos que estaban en la cabecera como de un canal, que tenían un buen suministro de agua, pues desarrollaban pocas instituciones, mientras que aquellos que se encontraban al final del canal y tenían pues obviamente deficiencias de agua, pues se encontraban, eran los que desarrollaban mayores como instituciones de autogobierno. Sí, Después, es como una especie de patrón sorprendente, ¿no? Cómo es que un sí. fenómeno vinculado con el agua tiene que ver con el desarrollo de organizaciones de autogestión, ¿no? Muy interesante. Y también como que algo parecido ocurre, y no tanto, en el estudio comparativo de la diversidad. Aquí la diferencia es que ellos estudian o identifican los parecidos de los casos que están dentro de una clase determinada y las diferencias que hay entre estos casos que pertenecen a diferentes clases. Yo creo que el resumen es que se identifican conjuntos dentro de las diferencias. Entonces, y aquí el ejemplo es de un autor que se llama Daniel Chirot, que estudió los tiranos modernos y descubrió que había dos tipos o dos clases, que son los ideológicos y los tradicionales. Los ideológicos son aquellas que como que intentaron crear un tipo de sociedad, como lo hizo a lo mejor Stalin y Hitler, y ellos provocaron mayor sufrimiento en la sociedad. La siguiente es la Sí, ahí representación. fíjate, solo para complementar, Sí. entonces, el estudio cuantitativo nos permite encontrar correlación entre dos fenómenos o dos variables, y el comparativo nos permite, dentro de un tipo de fenómeno, encontrar la diversidad, ¿no? Las diferencias, como tú dijiste, ¿no? Muy bien. Sí. Y en cuanto a también hay representaciones que se basan en aspectos comunes y en esta se revela lo que un grupo comparte, es decir, que la investigación escoge las características que son consistentes entre diferentes casos. Y para ejemplificarlo, fue con un autor que se llama, o se apellida Disclor, que él descubrió que había prácticas de mujeres que quizá parecen muy diferentes porque había unas que igual no comían, que se la pasaban sin comer para tener hambre, o se sobrealimentaban, o se cubrían en exceso su cuerpo con ropas, o trataban de vestirse como el género contrario, en este sentido, pues el masculino. Y se dio cuenta que todo esto, aunque parecía diferente, en realidad lo que lo unía, que era igual, era que era una respuesta a las limitaciones que se le estaban imponiendo a las mujeres o a su género. Y esto lo detectó mediante la observación, a entrevistas a profundidad y también porque estaba comparando estos diferentes grupos. La siguiente es la de uso de varias estrategias analíticas y aquí en resumen es que se utilizan las tres estrategias que se vieron anteriormente.
Y un ejemplo que era muy amplio, pero traté de resumirlo, es el de un libro que se llama El segundo turno, de un autor, Hochschild, no sé, lo pronuncié muy mal. No, sí, Eh, así. Hochschild, ajá. así, estudió a 50 familias y encontró que pues casi universalmente las mujeres y no sus esposos pues realizaban trabajo doméstico y de cuidados después de hacer su trabajo, de su jornada laboral. Y lo que hizo este autor fue un estudio de aspectos comunes, de diversidad y de patrones sistemáticos de covariación. Y esto le ayudó mucho a hacer una descripción muy diversa sobre esta clase de familias. E incluso pues encontró otro tipo de información, por ejemplo, que pues a lo mejor es casi obvio, pero que obviamente los hombres que pues tenían cierta ideología muy tradicional, pues eran los que menos iban a ayudar en comparación a los que tenían una ideología mucho más liberal. Claro. O sea, quiere decir que aquí aplicó los tres métodos o los tres Ujú. enfoques, con muchísimo trabajo, obviamente, y Y llegó a también tuvo ayudantes. conclusiones, claro, Sí. claro, y llegó a Ajá. conclusiones que son muy citadas, ¿no? Bien. Sí. Y bueno, después el autor nos menciona que pues la investigación social pues va a tener a sus críticos, porque dice que cada representación de la vida social elaborada por los investigadores se expone abiertamente a la crítica. Y hay diferentes tipos de críticas. Una de ellas es la excepcionalidad. La queja que se le tienen a los investigadores sociales o a sus estudios es que pues dicen que pues que cada persona y situación es única y debería comprenderse en su excepcionalidad, como que critican que generalicen demasiado, pero pues la investigación social se guía por un énfasis de la comprensión de aquello que va más allá de lo singular. Fíjate, Ellos... eso qué Ujú, bueno que lo dices, eso es muy importante. ujú. Al principio de la exposición, hace casi un mes que empezamos con esta lectura, dijimos, una característica de las representaciones científicas es que son conocimiento abstracto. Y ahí está la respuesta de lo que tú estás comentando muy bien, ¿no? Es decir, justamente porque la ciencia produce un conocimiento que es abstracto, es que siempre se queda corta respecto a las excepciones, ¿no? Nunca termina de cubrir todas las excepciones porque es un conocimiento abstracto que busca justamente los aspectos universales, ¿no? Sí, y pues también menciona eso, que finalmente pues ellos también tratan de llegar a personas que han sido marginadas y que no tienen voz. Y, pero también esa excepcionalidad, como esa particularidad, es lo que se va acumulando y se utiliza como puntos de referencias para que existan estas comparaciones y estos análisis. El, De el mensaje hecho, que... Gabriela, las ciencias sociales van avanzando justamente porque nuevos investigadores descubren cosas nuevas o excepcionales o diferentes y con esas diferencias de conocimiento le agregan a las teorías que ya habían sido hechas en anterioridad. Y entonces así las teorías anteriores se van enriqueciendo, se van mejorando y otra vez los investigadores de las futuras generaciones van a encontrar otras excepcionalidades que se van a ir sumando a esas teorías y así se va enriqueciendo la ciencia, el conocimiento científico. Sigue. Sí, y de mi parte, pues al final lo que dices que es tarea de los científicos sociales, pues considerar los problemas privados que experimentan las personas y mostrar su conexión con las cuestiones públicas. Él dice que la buena investigación social pues nos va a ayudar a entender qué es lo que está ocurriendo no solamente en el mundo, sino incluso en nosotros mismos. Y al final él comenta que si sin conectar lo particular y lo general, lo que se llama social desaparecería de la investigación social. Así es, o sea que el reto de hacer una buena investigación es que conectemos los casos que estudiamos, por muy específicos que sean, con el mundo, con lo global en este caso, ¿no? Por ejemplo, si estudiamos un caso nosotros de mercadotecnia, de algún producto, de alguna marca, pues bueno, la pregunta final en las conclusiones siempre es, bueno, ¿y cómo se conecta eso que estudiaste con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Tú tienes que ser capaz de establecer una conexión, tiene que haber una relación. La respuesta es, ¿por qué tiene que haber una relación? Pues porque vivimos en una sociedad global. Así que todo tiene relación con todo. Así que nosotros, nuestra tarea es encontrar, después de terminar nuestra investigación, un vínculo entre ese pequeño fenómeno que estudiamos y la sociedad en su conjunto y hacer una pequeña reflexión de eso. Muy bien, Gabriela. Ya, sigue Carla. Adelante. Bueno, ahora vamos a hablar de multiplicidad. Este,
siempre ha habido como una tensión entre la representación de la vida social en particular y la representación de la misma de forma general. Se cree que están como muy peleadas. Y lo que pasa es que como que fricciona la vida social y la representación de la misma. Se cree que es difícil como que ofrecer una comprensión que abarque al mismo tiempo varias representaciones. Por ejemplo, se habla en la lectura de un ejemplo muy claro, por ejemplo, de las personas sin hogar. Es diferente un hombre blanco soltero, sin hogar, que una mujer negra, quizás en situación de pobreza, con hijos, que igual se encuentra sin hogar. No se puede ocupar como tal de las diferencias que se ven tan particulares. Y, o sea, es difícil también imaginar que los podríamos como acomodar en como un mismo rubro. Sí, porque tendrías, a ver, si seguimos con la idea de imagen, que es muy, muy bueno ese concepto, Ujú, acuérdense, cuando hacemos una investigación, el autor nos dice, tú recoges datos empíricos, pruebas. Con esas pruebas, cuando las juntas, construyes una imagen. Cuando tienes varias imágenes diferentes de un fenómeno, construyes una representación. Entonces nos dice, imagínense que la ciencia solo comunicara imágenes, pues sería imposible, o sea, sería arte, ya no sería ciencia. ¿Qué hace la ciencia? Trata de construir una explicación abstracta, general, universal de un fenómeno. Por eso siempre la ciencia se va a quedar corto con reproducirla. No podemos reproducir la realidad tal como la realidad es en todas sus diferencias. La ciencia selecciona, construye una representación abstracta necesariamente, ¿no? O sea, ujú. siempre se va a quedar algo fuera. Eso es algo, en ese sentido, toda investigación fracasa, en el sentido de que no reproduce la realidad tal como la realidad es, sino más bien construimos imágenes que son más o menos cercanas a la realidad, o mejores o peores, ¿no? Pero nunca perfectas. Sí, justamente. Y como en esta parte justo de las representaciones también influye mucho la persona que está realizando como la interpretación de las representaciones. Es como cuando hablamos de los periodistas que buscan ser imparciales, pero al final siempre vas a poner como un poco de lo que tú conoces o de lo que tú eres. Y igual hablaba, por ejemplo, de este ejemplo de las personas sin hogar, que un investigador igual y puede ver al hombre blanco como el manipulador y a la mujer como, como la víctima, pero puede haber otro investigador, otra investigadora que lo vea al revés o de otra forma. Entonces, pues puede variar. La siguiente, por favor. Gracias. Ah, bueno, justo la representación. Como ya lo habíamos dicho, las ciencias sociales deben dejar espacio a la imprecisión y a lo incompleto en el estudio de los asuntos humanos, porque un mismo objeto puede representarse de varias formas. Cuando decimos que una imagen es como única y nada más es así como se ve, pues es falso. A mí me recordó a varias clases en las que veíamos como, bueno, nos decían como imagínense una manzana. Todos imaginaron una manzana diferente, o sea, una manzana amarilla, una verde, una roja, una podrida, una que acaba de caerse del árbol. Siempre va a ser, pues diferente el caso que estemos estudiando. Pues aquí está justo lo que les decía, una imagen única sería una imagen falsa. Y aquí es donde la investigación pone a prueba al investigador y no solo es como poner la inteligencia del investigador para interpretar como estos problemas, sino también ayudarte de la creatividad. También se habla de que el investigador pues prácticamente termina siendo como un artesano, porque lo que hace es construir. También, como decíamos, a partir de lo que él conoce, de lo que él imagina, como que vas construyendo y indagando igual y dices como, ¿qué podría estar pensando esta persona o qué podría estar pasando? Y a partir de eso como que, no sé, generar como las preguntas de tu entrevista o tus objetivos, tus variables, etcétera. Entonces, va a depender mucho del investigador o investigadora. Ah, también es importante recalcar que la investigación social es un viaje en compañía. Este, al final las cosas no son más que construcciones sociales. A pesar de que son variados, al final de cierta forma lo compartimos. Ponía, por ejemplo, los ejemplos de estos significados comunes que ya tenemos acordados, como por ejemplo
cómo nosotros sabemos que es cruzar la calle de una forma segura, o cómo nos comunicamos en las relaciones de pareja, como por miradas o cosas. O sea, hay cosas que ya están como muy marcadas. Puede ser de forma informal, puede ser inconsciente o puede ser ya explícitamente aprendida. Sí, aquí es importante insistir en esta idea de la construcción. Eso quiere decir que el conocimiento no existe ya en la naturaleza, lo producimos haciéndolo y al generarlo lo construimos, o sea, no existe, no es natural, es artificial. Es un conocimiento, como ya hemos dicho, abstracto. Siempre, ¿por qué es abstracto? Porque está escrito. La escritura abstrae la realidad, la escritura no es la realidad. Las tesis no están hechas de la realidad, representan la realidad, tratan de hablar de la realidad, pero no son la realidad. Entonces, en ese sentido es una construcción, una creación. Sin esfuerzo del investigador, de la investigadora, esa creación, esa construcción no se termina. Bien, sigue. Bueno, el siguiente. Ahora, sí hablamos como de lo abstracto, de que ningún tema es definitivo porque siempre estamos como en actualización, así como va cambiando la sociedad, así es como tenemos que también ir cambiando las investigaciones, pero esto no quiere decir que no sea algo que se revise. O sea, estas investigaciones son revisadas por comunidades de académicos, pruebas empíricas, teorías, métodos rigurosos, etcétera. O sea, es algo pues que sí se mantiene actualizado de esta forma. Luego, esta parte se me hizo muy interesante porque nos habla de cómo podemos ver los estudios como piezas de un rompecabezas. Justamente al hablar de investigación social, pues estamos hablando de la sociedad y necesitamos un poquito de todos para poder entendernos entre todos. Cada uno va a contribuir para la comprensión de un problema y justamente entre todos es como quizás encontremos la solución a este. Claro, por eso cuando uno debe de visualizar a su asesor o su asesora, más los lectores, más tus compañeros que te ayudan criticándote, dándote ideas, dándote bibliografía, como una comunidad en la que están construyendo entre todos esas diferentes investigaciones, ¿no? En este caso, ustedes seleccionaron la comunidad académica de mercadotecnia y publicidad, pero igual podían seleccionar la comunidad de historia o la comunidad de ciencia política o otras comunidades. En este caso, para esta experiencia, seleccionaron la comunidad de mercadotecnia y publicidad y los expertos en mercadotecnia y publicidad son quienes van a contribuir a que ustedes construyan ese rompecabezas. Sí. Sí, justamente. Y entonces, no por esta idea de que sea tan grande y tan abstracta, no podemos entonces concluir o abandonar la idea de que podemos mejorar la comprensión de estos asuntos, sino sí se puede e incluso pueden ayudar a que las cosas mejoren. Los resultados de la investigación social son más accesibles y tal vez más relevantes que nunca hoy en día para las personas para manejar el mundo complejo en el que vivimos y como ya les dije, en el que se mantiene continuamente cambiando. Y esta es como una cita final que me gustó mucho de la lectura, que dice que se requerirá el esfuerzo de colaboración de muchos y muchas para poder responder las preguntas del siglo XXI y para poder construir representaciones útiles de la vida social. Al final, lo que hace la investigación social es ayudarnos a formar opiniones sobre muchos temas. Incluso pueden llegar a afectar políticas sociales, pueden tener un impacto muy grande sobre discusión popular de distintas cosas. Claro, Y solo hay que enfatizar que esas opiniones o conocimientos tienen que estar fundamentados en dos cosas, en teorías y en pruebas, ¿no? Esa es la diferencia de las opiniones de un empresario, de las opiniones de un político o de un periodista, ¿no? Ellos tienen sus propias formas de argumentar. En el caso de la ciencia hay unas reglas y esas reglas dicen que si vas a fundamentar una opinión, tiene que estar basado en teorías previas de alguien más, teorías científicas, y en pruebas empíricas. sí, justo, tiene que tener como un sustento. Y pues sí, lo que a mí me parece muy importante la investigación social, por justo lo que les digo, de que los contextos van a ir cambiando, los acuerdos, las políticas, vamos a continuar estando en una evolución constante y por lo tanto, también debe de haber como una continua investigación de todo esto que está pasando y pues sí, Excelente. siempre fundamentada.
Muy bien, Carla, muchas gracias. Perfecto, muy clara su exposición de Gabriela. Bueno, han sido todos muy claros, ¿no? Les agradezco. Muy bien, pues no sé si alguien tenga dudas o